Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Salud y Amor. Este día de hoy tenemos la segunda parte de cuidados paliativos e internación domiciliaria. Recordarán ustedes que la semana pasada estuvimos en el Hospital Evita conociendo el enorme equipo que lleva adelante estas tareas, estas prácticas y que además están cumpliendo 10 años de servicio en un servicio médico, valga la redundancia, que tiene muy pocos años legislados en Argentina, pero que la provincia de La Pampa ha sido pionera en su aplicación, pero también en la conformación del equipo interdisciplinario y en la manera en que lo abordan diariamente. Según la Organización Panamericana de la Salud, los cuidados paliativos son un enfoque para mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias que enfrentan los problemas asociados con enfermedades potencialmente mortales. Incluyen la prevención y el alivio del sufrimiento mediante la identificación temprana, evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. La Organización Mundial de la Salud ha estimado que 40 millones de personas en el mundo necesitan cuidados paliativos cada año debido al envejecimiento de la población y al aumento de enfermedades crónicas y no transmisibles. Según el organismo internacional, se calcula que en todo el mundo solo 1 de cada 10 personas que necesitan este tipo de cuidados los recibe y la demanda mundial de atención a personas con enfermedades potencialmente letales seguirá creciendo a medida que las poblaciones envejezcan y aumente la carga de enfermedades no transmisibles. Para 2060 se prevé que la necesidad de cuidados paliativos se habrá duplicado. La semana pasada comenzamos a hablar de cuidados paliativos, cómo nacieron, cómo se llevaron adelante y en qué momento. Nos acercamos al Hospital Evita, donde hace 10 años funciona la unidad de cuidados paliativos e internación domiciliaria y nos recibe un equipo interdisciplinario de lujo que comparten con este programa muchísima información. Tanto así que lo dividimos en 2 partes. Hoy, la segunda y última. De las cosas que más nos sorprenden en esta enorme tarea de los cuidados paliativos y de la atención en internación domiciliaria tienen que ver con un trabajo médico que va a contrarreloj de lo que nos imponen en esta época, este contexto. No responde a la inmediatez, no se hace mirando el tiempo y lo que se tiene en cuenta a la hora de la entrevista con el paciente y sus familiares es poder brindar confort, poder brindar información, bajar los niveles de angustia y acercarse desde un lugar humano, con mucha calidez. Eso nos cuenta el equipo del Hospital Evita. Poder acompañar arranca, digamos, en tener una mirada muy empática respecto de lo que manifiesta o tiene el paciente y escucharlo. Uh-huh. Escuchar lo que tenga para decir, digamos, y no solo, digamos, nosotros le llamamos escucha activa, pero muchas veces las entrevistas, si bien nosotros hablamos bastante, se tratan de esto, de que el paciente pueda manifestar cómo, digamos, fundamentalmente qué tiene, si sabe lo que tiene, cómo lo atraviesa toda esa situación, en qué momento de su vida llegó, qué piensa que va a pasar, qué piensa que tiene que hacer, quién lo acompaña, cómo los atraviesa al resto de la familia. El detenerse a escuchar es lo que te permite después acompañar de la mejor manera posible y con las herramientas que tenemos este proceso. Y nos permite además ponernos en su lugar, claro. Digamos, y desde ahí es donde se hace el acompañamiento. Los cuidados paliativos son un tipo de atención integral destinada a control de síntomas y a limitar el sufrimiento
y a mejorar la calidad de vida tanto del paciente como del entorno que lo rodea, o sea, su familia fundamentalmente. Están destinados a personas que estén cursando una enfermedad grave y limitante para la vida, o sea, potencialmente mortal. Y en esto, digamos, se encuadran enfermedades oncológicas como no oncológicas también. Y fundamentalmente acompañar el proceso de enfermedad tanto del paciente y apoyar el entorno familiar para que puedan sobrellevar esta etapa. ¿Cuándo terminan los cuidados paliativos? ¿Cuando pasa lo peor del diagnóstico? ¿Cuando pasa el dolor? ¿Hasta cuándo se sostiene ese tratamiento? En realidad, digamos, el abordaje se hace, digamos, continuado, puede tener, digamos, periodos en los que uno se aleje un poco, si el paciente está bien, si se recuperó de su enfermedad, bueno, se puede dar el alta. Pero en general, el final de los cuidados paliativos generalmente termina después del fallecimiento del paciente y continúa por un breve periodo haciendo el abordaje del duelo de los familiares. Mientras el proceso se mantiene estable de alguna manera y se prolonga el proceso de enfermedad con cierta estabilidad, a veces el paciente solo se retira y vuelve de manera espontánea cuando va necesitando, sobre todo pacientes que no hayan requerido mucho control de síntomas o solo el abordaje, digamos, del proceso, que no tengan mucha medicación, que muchas veces es lo que los trae de nuevo para buscar las recetas. Entonces, se hace medio como a demanda muchas veces el acompañamiento. A veces vienen, a veces se van, vuelven a aparecer, pero es como bastante libre. Obviamente que hay pacientes que requieren un abordaje más intensivo, más cercano que otros pacientes, pero es bastante dinámico de alguna manera. En Argentina hay una ley nacional de cuidados paliativos que es muy reciente, pero ustedes me dicen que este programa existe hace 10 años aproximadamente. ¿Cómo surge? ¿Surge de una demanda de pacientes o empezaron a ver la necesidad de ofrecer algo más? La unidad puntualmente funciona acá en el Hospital Evita desde el año 2016. Estamos cumpliendo 10 años. Fue una iniciativa de la gestión anterior. La directora en ese momento del hospital era la doctora Lazarik y nace como unidad de internación domiciliaria y recibe pacientes que ya estaban como en un sistema como de internación domiciliaria anterior. Tomamos esos pacientes y a partir de ahí, bueno, es como que se fue organizando. Arrancamos con un médico o dos y una o dos enfermeras. Después se fue ampliando el equipo. Nos formamos en cuidados paliativos y después de la pandemia fue cuando empezamos también a incorporar el consultorio ambulatorio y no solo enfocarnos en la internación domiciliaria. En internación domiciliaria puntualmente tenemos pacientes con enfermedades crónicas e invalidantes, digamos, muchas son personas secueladas, neurológicas, de algún accidente, pacientes pediátricos con parálisis cerebral, bueno, que están muy limitados y por eso están en domicilio. Y los pacientes, recibimos los pacientes oncológicos cuando ya están en periodo de final de vida, siempre y cuando la situación, digamos, lo permita, tanto edilicia como familiar. Es requisito fundamental que la persona que vamos a ingresar a domicilio tenga un entorno que lo cuide por la modalidad con la que nosotros trabajamos, que no tenemos permanencia en el domicilio, hacemos asistencia
y no tenemos permanencia en las 24 horas. Entonces los cuidados están a cargo de los familiares. O en algunas situaciones especiales a cargo de cuidadores externos que se contratan a través de algunas instituciones. Nosotros hacemos la visita, orientamos, acompañamos y bueno, en caso de, por ejemplo, algunas situaciones que lo requieran, se trasladan al hospital. Muchas veces aparecen intercurrencias que requieren otro tipo de atención o de internación en el hospital. Y en el caso de los pacientes en final de vida hacemos el acompañamiento también en el domicilio. Tercer y último bloque en Salud y Amor de este programa especial, este segundo y último programa de cuidados paliativos e internación domiciliaria. Les recuerdo, estamos conversando con el equipo interdisciplinario del Hospital Evita, que hace 10 años lleva adelante esta tarea. ¿Y esta ley qué vino a aportarles a este trabajo que ya venían haciendo? Digo, además de un marco regulatorio, pero digo, ¿sirvió de soporte? ¿Cuál es hoy la situación respecto a eso? Tal vez se crearon nuevos programas, tal vez, ¿vino a aportarles a su trabajo? A nosotros lo más importante de todo es que nos normatizó y eso hizo que, por ejemplo, pacientes que tengan obra social, porque la diferencia que hay entre cuidados paliativos en consultorio e internación domiciliaria, por una cuestión operativa, desde que se gestó la unidad, solamente acepta en internación domiciliaria pacientes que son no contribuyentes, o sea que no tienen otra forma de poder acceder a un cuidado paliativo a nivel domiciliario. Y eso hizo el marco regulatorio que sí, las obras sociales dentro de esta ley tienen la obligación de poder brindar ese servicio. Entonces esos pacientes hace que cuando llega el momento de necesitar una internación en su domicilio, la obra social responda hacia esa petición. Eso fue lo que nos llevó también a hacer el consultorio de cuidados paliativos, que en esta evolución, como dijo Marcela, nos dan la libertad de poder proponer circunstancias y que esas sean viables, la verdad, la mayoría de las veces, porque todo lo que hemos ido proponiendo, originalmente no estaba el consultorio de cuidados paliativos y después estuvo el consultorio de cuidados paliativos, la formación que pudimos hacer con los centros de salud y ampliar, entonces nos la brindaron, solicitar una habitación especialmente adecuada para un paciente, de las características que nosotros recibimos, tanto interno como externo, con una mayor ampliación de las posibilidades, que no es lo mismo que un paciente esté internado por una neumonía que un paciente que esté internado en una situación de final de vida o una situación en particular. Entonces pudimos hacerlo y todo lo que hemos ido proponiendo nos lo han ido dando, pero eso ha sido, digamos, no por la ley en sí, sino por la disponibilidad y por la necesidad de los pacientes y poder visualizarla. Pero la ley particularmente a nosotros nos dio ese marco de poder que las obras sociales deben brindar eso. Sí, en otras provincias donde no hay accesibilidad a medicamentos específicos, que son los opioides, que son la mayoría de los que usamos nosotros, sí hizo también este marco regulatorio la posibilidad de poder, digamos, brindar eso por la necesidad que otorga la ley que dice que todo paciente tiene que tener una atención interdisciplinaria y para cubrir todas sus necesidades, ya sea farmacológicos o inclusive espirituales, emocionales y todo eso. ¿En la provincia de La Pampa es distinto? No sé si es distinto, tenemos mayor accesibilidad a recursos. Sí. Bien. Entonces, el equipo interdisciplinario que tenemos nosotros, digamos, estaba previo a la sanción de la ley, donde dice que se tiene que abordar de esta manera y nosotros ya estábamos previamente con este equipo. Entonces eso estuvo bueno, inclusive cuando nosotros vimos la necesidad y pudimos expresar la necesidad de una trabajadora social que estuviera cotidianamente con nosotros, también tuvimos esa petición, pero eso fue, digamos, no por la ley, sino por la necesidad que nosotros pudimos exponer, se entendió, entonces se sumó una trabajadora social al equipo. Entonces acá
digamos, fue esa limitación, pero en el resto de las provincias donde había muchos más, digamos, limitaciones para poder tratar a estos pacientes, esto le dio un respaldo. O sea que ustedes, digamos, venían trabajando con un pie adelante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque ya tenían un camino recorrido. Sí, la verdad que sí. Y hay mucho igualmente para hacer todavía. De momento, digamos, este es el único equipo en la provincia interdisciplinario con muchas disciplinas trabajando. La verdad es que idealmente debería haber más equipos para afrontar, digamos, la alta complejidad en pacientes paliativos. Después, como decía Javier anteriormente, cualquier profesional médico puede tener un abordaje paliativo en cualquier situación que lo requiera. Digamos, en el interior no hace falta que por ahí haya equipos tan grandes, pero sí que tengan una formación básica en cuidados paliativos puede ayudar a manejar ciertas situaciones o situaciones de final de vida. No todas son complejas, pero tener esa mirada y poder hacerlo. Mucha gente, así como, digo porque yo trabajé en un pueblo, entonces mucha gente tiene la ilusión de nacer en su pueblo y también está esta cuestión de también terminar su vida en su pueblo sin tener que trasladarse, con todo lo que eso implica, ¿no? Movimiento de la familia, todo un movimiento económico que muchas veces es muy difícil de afrontar, el desarraigo de su lugar. Entonces, el poder abordar las situaciones de final de vida en el lugar, digamos, debería ser como, si no hay una complejidad que requiera un traslado realmente, debería ser como una prioridad poder hacerlo en el lugar donde el paciente reside. Y hoy, perdón, ¿cómo manejan esa situación? Digo, ustedes trabajan aquí en la ciudad de Santa Rosa, ¿qué pasa con las demás localidades? ¿Cómo se articula? ¿No todas tienen su propio equipo? Generalmente, bueno, estamos a disponibilidad, digamos, para asesorar algunas situaciones. Recibimos, por ahí, no tan frecuentemente como quisiéramos, consultas de situaciones puntuales. Si bien no estamos de guardia pasiva permanente para eso, pero bueno, como consultamos nosotros a cualquier otro profesional o cualquier otro especialista, estamos al teléfono por si hay alguna situación que necesiten nuestra opinión. A veces por ahí los pacientes vienen, entonces después nosotros articulamos con el hospital, médico, claro, con el médico que está a cargo en la localidad donde reside el paciente, y nos ponemos a disposición para tratar de acompañar al equipo también que va a cuidar a este paciente y a su familia. Me parece importante que se conozca que no somos los únicos. Hay más profesionales en la ciudad y en la provincia haciendo cuidados paliativos. Puntualmente en el servicio de oncología está trabajando el doctor Eduardo Fuertes y Magalí Martínez, y están haciendo también asistencia en el hospital de Hacha, creo que una vez a la semana. Así que bueno, nada, va creciendo de a poquito. Idealmente, nada, nos gustaría realmente que esto se ampliara y que en los otros centros de mayor complejidad se empiecen a formar equipos y para poder asistir, porque hay muchos pacientes con necesidad de atención paliativa que merecen tener este tipo de atención. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Los cuidados paliativos son un abordaje para mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias que enfrentan problemas asociados con enfermedades graves que pueden llegar a ser potencialmente mortales. Incluye la prevención y el alivio del sufrimiento mediante la identificación temprana, evaluación, tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. Recibir estos cuidados en nuestro país es un derecho que mejora la calidad de vida de las y los pacientes, así como de su entorno. Nos encontramos la próxima semana con más salud y amor.